Mire, señora. No sé de qué oficina de inteligencia de bajo nivel salió usted, pero este es el centro de cibernética de la flota. El corazón del buque de guerra. No es una biblioteca para analistas civiles perdidos. Así que tome su café y su libretita, y salga por donde entró antes de derramar algo sobre una consola que cuesta más que toda su educación. Los oficiales jóvenes y técnicos soltaron unas risas nerviosas dentro de la enorme sala llena de servidores y luces azules frías, donde se simulaban futuras batallas navales. La mujer, vestida con un sencillo traje de vuelo verde oliva sin insignias ni rango visible, ni siquiera levantó la mirada de la tableta que estudiaba. Permaneció tranquila junto al nodo principal de mando. El capitán Marcus Thorne, comandante de la instalación Cerberus, era un hombre acostumbrado a ser la voz más fuerte y dominante de cualquier habitación. La calma silenciosa de la mujer le resultaba insoportable. ¿Está sorda?, gruñó, avanzando con pasos duros sobre el piso metálico. Ella no reaccionó. Furioso, Thorne cruzó la distancia en 2 pasos y la sujetó bruscamente del brazo, girándola contra un enorme rack de servidores. El golpe metálico resonó por toda la sala y las risas desaparecieron al instante. Le di una orden directa. Está en un área restringida. Identifíquese ahora mismo o la enviaré al calabozo tan rápido que ni entenderá qué pasó. Por primera vez, la mujer levantó la vista. Sus ojos grises permanecían completamente tranquilos. Sin miedo. Sin enojo. Solo una calma fría y analítica. En el fondo de la sala, el comodoro Jennings observó algo que heló su sangre. La forma en que ella apoyaba el cuerpo contra la pared no era de alguien asustado, sino de alguien entrenado para combate cuerpo a cuerpo. Entonces ocurrió. La enorme pantalla holográfica del centro de mando parpadeó. Una línea roja apareció entre los sistemas. Luego otra. Y otra más. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Thorne, soltándola y corriendo hacia la consola principal. Un joven oficial tecleaba frenéticamente. Señor, perdimos el control principal. Todos los activos simulados están fuera de línea. El sistema nos está bloqueando. El mapa táctico se convirtió en una tormenta de interferencia roja. Las luces cambiaron al modo de emergencia. Entonces una voz artificial resonó por toda la sala. Integridad del sistema comprometida. Protocolo Omega activado. Todas las funciones de mando bloqueadas. El protocolo Omega era prácticamente un mito. Un sistema de emergencia teórico diseñado para aislar completamente la red Cerberus en caso de un ataque cibernético catastrófico. Nunca había sido activado. Ni siquiera probado por completo. Y ahora acababa de cerrarse como una cortina de acero digital, atrapándolos dentro de su lógica corrupta. La seguridad absoluta del capitán Thorne comenzó a desmoronarse. Él era un brillante estratega naval en el mundo físico, pero la compleja arquitectura de sistemas profundos era un idioma extraño para él. Llamen a los ingenieros ahora mismo. Anulen el bloqueo. Háganlo. Sus órdenes ya no significaban nada. Los técnicos se movían frenéticamente frente a teclados que no respondían. Eran pilotos sin controles. Marineros sin timón. El corazón tecnológico de la instalación estaba muriendo y nadie podía detenerlo. En medio del caos, la mujer permanecía completamente inmóvil junto al rack de servidores. La tableta que antes parecía insignificante era ahora la única pantalla en toda la sala que no estaba cubierta de advertencias rojas. Seguía mostrando tranquilamente el esquema azul que analizaba desde el principio. Ella observaba la enorme proyección holográfica convertida ahora en un torbellino de ruido digital. Su expresión no cambió. El contraste era aterrador, una sala llena de oficiales de alto rango cayendo en pánico, y una sola mujer desconocida permaneciendo en absoluta calma, como si estuviera viendo un simple reporte del clima. Su silencio dejó de ser ignorado. Ahora dominaba la habitación. Era el silencio de alguien que no estaba sorprendida. El silencio de alguien que entendía exactamente lo que estaba ocurriendo, y lo que estaba por suceder. Entonces la situación empeoró. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear violentamente, sumiendo la sala en oscuridad intermitente. Los generadores auxiliares rugieron intentando mantenerse activos.
La voz sintética volvió a escucharse, más fría que antes. Falla de contención inminente. Sistemas de refrigeración del núcleo fuera de línea. Evacúen. Evacúen. Esto ya no era una simulación. El protocolo Omega, corrompido, interpretaba las señales del ejercicio militar como una sobrecarga real. Se preparaba para liberar el helio líquido superenfriado que mantenía estable el núcleo cuántico de procesamiento. Liberar semejante cantidad de gas criogénico dentro de la instalación sellada convertiría la sala en una tumba congelada. El pánico explotó entre la tripulación. Un joven teniente intentó abrir desesperadamente la puerta de emergencia, pero las toneladas de acero reforzado no cedían. Thorne, empapado en sudor, gritaba órdenes a través de un panel de comunicaciones muerto. Toda su autoridad había desaparecido. Ya no parecía un comandante, solo un hombre aterrado ahogándose dentro de su propia tecnología. Y fue entonces cuando la mujer finalmente se movió. No había prisa en sus movimientos. Cada paso era preciso, calculado, tranquilo. Se dirigió hacia una terminal secundaria olvidada por todos los demás. Mientras los técnicos luchaban alrededor de las consolas principales, ella eligió un punto periférico, discreto. Sacó un pequeño cable enrollado oculto en su traje de vuelo y lo conectó a un puerto de mantenimiento blindado bajo la consola. El otro extremo fue directo a su tableta. Entonces sus dedos comenzaron a moverse. No escribía. Sus manos parecían bailar sobre la superficie de la pantalla con movimientos fluidos, rápidos y perfectamente controlados. Sus dedos se movían sobre la superficie de la tableta como si estuvieran bailando. No escribía. Ejecutaba una compleja coreografía de gestos, deslizamientos y toques precisos. Ella no estaba luchando contra el sistema. Estaba comunicándose con él. Hablaba el mismo idioma corrupto de la máquina. Líneas de código puro comenzaron a deslizarse por su pantalla. Un lenguaje tan complejo y denso que parecía más una escritura antigua que programación moderna. Finalmente, Thorne la vio. En medio del caos, su mirada desesperada se aferró al único punto de calma de toda la sala. ¿Qué está haciendo?, gritó con la voz quebrada. Aléjese de esa terminal. Lo empeorará. Ella lo ignoró por completo. Su concentración era absoluta. Parecía existir en otro mundo, un universo silencioso compuesto únicamente de lógica y datos. Entonces ocurrió algo imposible. En medio de la tormenta roja de interferencias del enorme holograma central, apareció una delgada línea blanca. La línea comenzó a dibujar un círculo perfecto, abriéndose paso entre el caos y restaurando el orden dentro de la tormenta digital. Era como observar a un cirujano realizar la primera incisión perfecta. Los miembros de la tripulación comenzaron a notarlo. Poco a poco dejaron de moverse frenéticamente y se quedaron mirando. Una sola mujer desconocida, armada únicamente con una pequeña tableta, estaba haciendo lo que un sistema multimillonario y todo un equipo de expertos no podían lograr. Estaba domando a la bestia. Las alarmas comenzaron a apagarse una por una. Primero murió el sonido de la sirena principal, dejando un silencio ensordecedor. Luego la voz sintética de evacuación se cortó a mitad de frase. Las luces de emergencia dejaron de parpadear y lentamente regresaron del rojo agresivo al tranquilo azul operativo habitual. La transformación fue total. Y aterradoramente rápida. La estática roja del proyector holográfico colapsó sobre sí misma y desapareció, reemplazada nuevamente por el mapa tridimensional del ejercicio naval. Las consolas volvieron a encenderse. Los sistemas de refrigeración recuperaron su zumbido estable y saludable. En menos de 90 segundos, aquella mujer había sometido por completo una falla catastrófica de todo el sistema. Había caminado al borde de un abismo digital, y los había traído de regreso usando únicamente su conocimiento y una pequeña tableta. El silencio que cayó sobre la sala de mando fue más profundo que cualquier alarma. Era un silencio de shock, de asombro, de miedo. Todos la observaban mientras desconectaba tranquilamente el cable, lo enrollaba con precisión profesional y lo guardaba nuevamente en su traje de vuelo. Después lanzó una última mirada analítica al sistema ya estabilizado, confirmando que todo estaba bajo control. Entonces volvió sus ojos grises y tranquilos hacia el capitán Thorne.
Él permanecía inmóvil junto a la silla de mando, con el rostro completamente vacío de orgullo. El hombre que minutos antes la había humillado y empujado contra una pared acababa de presenciar algo que parecía un milagro. Había visto cómo un fantasma dentro de la máquina era expulsado no por fuerza bruta ni protocolos militares, sino por un nivel de dominio tan superior que parecía magia. Todo su mundo, sus jerarquías, su autoridad, sus discursos arrogantes, acababa de hacerse pedazos. Su identidad entera estaba construida sobre el poder de su rango. Y una mujer silenciosa con un simple traje verde oliva acababa de pulverizarlo. Entonces las enormes puertas reforzadas de acero se abrieron con un fuerte siseo. El comodoro Jennings entró acompañado por 2 marines armados de seguridad. Había observado todo desde un monitor remoto en su oficina. Su miedo inicial se había convertido en una profunda admiración. Recorrió con la mirada la sala todavía paralizada por el impacto, observó los rostros atónitos de la tripulación y finalmente se detuvo en el capitán Thorne, que parecía una estatua de orgullo destruido. Pero Jennings no habló con él. Toda su atención estaba puesta únicamente en la mujer del traje de vuelo. Caminó directamente hacia ella con pasos lentos y medidos. Cuando quedó a menos de 1 metro de distancia, se detuvo. Enderezó la espalda con firmeza militar. El viejo comodoro endurecido por el combate, un hombre respetado por miles de marinos y comandante de grupos de ataque completos. El comodoro ejecutó el saludo más preciso y formal de toda su larga carrera militar. No era el saludo casual entre oficiales. Era el saludo de un subordinado hacia una figura de autoridad inmensa. Almirante Rostova, dijo con voz firme y solemne, mis disculpas por la recepción. No fui informado de que realizaría personalmente la inspección de hoy. Esta instalación está bajo su mando. La palabra quedó suspendida en el aire. Almirante. Un jadeo colectivo recorrió toda la sala. La tripulación miró a la mujer incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. ¿Una almirante? Vestida con un sencillo traje de vuelo sin insignias. Moviéndose con la discreta eficiencia de un suboficial veterano. Y con habilidades técnicas que parecían sobrehumanas. Era imposible de creer. El rostro del capitán Thorne perdió completamente el color. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No había insultado únicamente a una oficial superior. Había agredido físicamente a una almirante. Había empujado contra una pared a una oficial de máximo rango. El peso devastador de sus acciones cayó sobre él como una ola gigantesca. Jennings mantuvo el saludo firme mientras esperaba la respuesta. La almirante Rostova apenas inclinó la cabeza en un gesto tranquilo. Comodoro, dijo finalmente. Su voz era calmada, uniforme, completamente libre de enojo o arrogancia. La mayoría en la sala jamás la había escuchado hablar más de unas pocas palabras. Su instalación tiene una falla en la arquitectura central. El protocolo Omega contiene un ciclo recursivo que puede activarse mediante un tipo específico de paquete de datos utilizado en el escenario de guerra Black Spear. El sistema interpreta erróneamente el bloqueo interno como un ataque externo, amplificando el error hasta provocar una posible fusión del núcleo. Luego miró directamente a Thorne. Sus ojos grises se clavaron en él con una calma devastadora. Su personal está entrenado para operar el sistema, no para comprenderlo. Y esa es una vulnerabilidad crítica. No hablaba con ira. No necesitaba hacerlo. Sus palabras eran frías, precisas y quirúrgicas. Eso las hacía mucho más demoledoras. Jennings bajó lentamente el saludo y activó una terminal de datos. Un archivo holográfico apareció flotando junto a él. El expediente oficial de la almirante Eva Rostova. La tripulación observó en absoluto silencio mientras la información avanzaba frente a sus ojos. Unidad, Comando Cibernético de los Estados Unidos. Dirección de Operaciones Especiales. Cargo, Directora del Proyecto Chimera. Condecoraciones. Medalla por Servicio Distinguido. Medalla Superior de Defensa con 2 racimos de hojas de roble. Legión al Mérito. La lista parecía interminable. Un historial construido en las sombras más secretas de la guerra moderna. Debajo aparecían sus credenciales. Doctorado en Computación Cuántica por MIT. Doctorado en Arquitectura de Sistemas por Caltech.
graduada del programa Elite de Guerra Cibernética de la Marina, un programa tan secreto que la mayoría de los presentes ni siquiera sabía de su existencia. Pero la línea final fue la más aterradora. Clasificación de misión. Máximo secreto. Solo acceso autorizado. Solo para ciertos ojos. Todos entendieron inmediatamente lo que significaba. Estaban frente a alguien que operaba en un nivel completamente fuera de su comprensión. Ella no era solo una almirante. Era una de las arquitectas de los sistemas que ellos utilizaban. Una maestra absoluta del campo de batalla digital. Un verdadero fantasma dentro de la máquina. Entonces Jennings volvió su mirada de acero hacia el capitán Thorne, que ahora temblaba visiblemente. «Capitán Thorne», dijo con voz baja y peligrosa. La almirante Rostova es la diseñadora principal del proyecto Cerberus. Ella escribió personalmente el código fundamental de toda esta instalación cuando aún era comandante. En todos los sentidos posibles, ella creó el mundo en el que usted está parado. El silencio fue brutal. Queda relevado de su mando con efecto inmediato. Los marines lo escoltarán a sus habitaciones mientras espera instrucciones para su consejo de guerra. Thorne no protestó. No podía. Las palabras lo habían abandonado. Toda su realidad había sido destruida pieza por pieza en apenas 10 minutos. Y mientras los marines se acercaban, levantó la mirada una última vez hacia Rostova. Thorne buscó en el rostro de ella alguna señal de triunfo, satisfacción o venganza. No encontró nada. Solo aquella misma calma fría y analítica. Y ese fue el castigo más duro de todos. Comprendió que para ella él nunca había sido una amenaza, ni un rival, ni siquiera un obstáculo importante. Solo había sido una variable. Un pequeño error del sistema que ya había sido identificado, corregido y eliminado. Los dos marines dieron un paso al frente y sujetaron sus brazos con firmeza. Mientras se llevaban al capitán derrotado fuera de la sala de mando, una nueva leyenda comenzaba a nacer en la mente de todos los presentes. Acababan de ver cómo la verdadera competencia destruía un mundo construido sobre arrogancia, apariencias y voces fuertes. Habían visto el triunfo de la capacidad silenciosa sobre el orgullo ignorante. Y aprendieron que las personas más poderosas del mundo suelen ser aquellas que nadie nota. Las que no necesitan mostrar su rango porque su autoridad ya está grabada en la realidad que las rodea. La historia de lo ocurrido en el puente de mando de Cerberus se extendió por toda la base naval como una onda expansiva. Después viajó por la flota mundial mediante canales cifrados y conversaciones discretas entre oficiales. En cuestión de días se convirtió en una leyenda institucional. Una advertencia que los oficiales veteranos susurraban a los jóvenes arrogantes. No la llamaban el incidente Thorne. Eso le habría dado demasiada importancia. La llamaban la corrección de Rostova. O, de forma más poética, el día en que el fantasma caminó por el puente. Como ocurre con todas las leyendas, la historia comenzó a exagerarse con el tiempo. Algunas versiones aseguraban que ella había reescrito todo el sistema operativo de la instalación en 30 segundos. Otras juraban que las luces parpadeaban al ritmo de sus latidos mientras calmaba a la máquina. Pero los hechos esenciales jamás fueron discutidos. La arrogancia de un capitán se había enfrentado a la verdadera competencia de una almirante. Y el resultado fue una lección de humildad que marcaría a toda una generación. Marcus Thorne nunca volvió a pisar el puente de un buque. No fue expulsado públicamente de la marina. Ese no era el estilo de Rostova. En lugar de eso, fue transferido silenciosamente a un depósito logístico perdido en medio del desierto. Un purgatorio de papeleo, inventarios y contenedores. Un lugar donde su voz autoritaria y su presencia dominante no servían para absolutamente nada. El reporte oficial mencionaba fallas en manejo de crisis. Pero todos conocían la verdadera razón. Había cometido el peor pecado posible: confundir el silencio con debilidad. Y al hacerlo, reveló su propia incompetencia. Su transformación fue lenta y dolorosa. Sin autoridad y sin público que lo admirara, se vio obligado a enfrentar el vacío de su propio carácter. Los ojos grises y tranquilos de la almirante Rostova comenzaron a perseguirlo constantemente. Los veía reflejados en las ventanas del depósito, en el polvo del desierto y en sus propios pensamientos.
No lo acusaban. Solo lo observaban. Y ese juicio silencioso pesaba más que cualquier castigo oficial. Con el tiempo empezó a escuchar más de lo que hablaba. Comenzó a notar el trabajo silencioso y eficiente del personal que antes habría ignorado. Descubrió que el mejor operador de montacargas del depósito era un suboficial callado que jamás presumía sus habilidades. Descubrió que la empleada de suministros más eficiente era una mujer de pocas palabras cuyo conocimiento del sistema logístico parecía infinito. Y poco a poco empezó a reconocer pequeños reflejos de Rostova en todos aquellos profesionales silenciosos que sostenían realmente a la Marina. Mientras tanto, en la instalación Cerberus, algo también estaba cambiando. La almirante Rostova permaneció una semana más. No como comandante, sino como maestra. No daba discursos ni conferencias formales. Simplemente caminaba por las cubiertas observando. A veces se detenía junto a un joven técnico o un oficial novato. Nunca les hablaba como una superior. Se sentaba frente a sus consolas, señalaba una línea de código y hacía preguntas simples. ¿Por qué está escrito así? ¿Existe una manera más eficiente? Les enseñó a entender el sistema no como una herramienta, sino como un ecosistema vivo que debía comprenderse profundamente. Su método de enseñanza se basaba en la curiosidad silenciosa. Premiaba las preguntas inteligentes más que las respuestas arrogantes. El joven oficial Miller, quien había detectado primero la falla del sistema, se convirtió en una especie de aprendiz informal para ella. Rostova no vio en él a un genio. Vio algo más importante: curiosidad auténtica y ausencia total de ego. Una tarde, la almirante Rostova encontró a Miller observando las líneas de código que ella había usado para anular el protocolo Omega. Él había logrado recuperarlas de los registros del sistema. Cuando levantó la vista hacia ella, su expresión era de absoluta admiración. Almirante, esto no es solo código. Es, como poesía. Es elegante. Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Rostova. La eficiencia es una forma de elegancia, insignia. Nunca uses 10 palabras cuando 2 son suficientes. Lo mismo aplica para el código, y para el liderazgo. Aquella frase, la eficiencia es una forma de elegancia, se convirtió en el nuevo lema no oficial de la instalación Cerberus. Tiempo después fue grabada en una pequeña placa metálica colocada exactamente en la pared donde Thorne la había empujado. Ese lugar comenzó a conocerse como la esquina del almirante. Un recordatorio silencioso de que el verdadero valor de una persona no se mide por el volumen de su voz, sino por la calidad de sus acciones. Con el tiempo, la historia de la corrección de Rostova dejó de ser solo el relato de un capitán humillado. Se convirtió en una herramienta de enseñanza dentro de la Marina. En la Academia Naval, los instructores comenzaron a utilizar el informe anónimo del incidente como caso de estudio en las clases de ética y liderazgo. Mostraban el reporte a los jóvenes cadetes y les preguntaban cuál había sido el verdadero punto de falla. Casi siempre, los estudiantes señalaban primero el error técnico del protocolo Omega. El instructor negaba con la cabeza. Luego hablaban del pánico de Thorne durante la crisis. Otra vez incorrecto. Finalmente, algún cadete reflexivo levantaba la mano y decía: la primera falla fue una suposición, señor. El capitán Thorne juzgó basándose en las apariencias. Y esa era la respuesta correcta. La lección nunca trató únicamente sobre tecnología. Trataba sobre el ego. Sobre la ceguera del prejuicio. Sobre la importancia de mirar más allá de la superficie para reconocer el verdadero talento. Era una lección acerca de respetar al profesional silencioso. Ese experto discreto que existe en todos los trabajos y en todos los lugares. La persona que resuelve problemas sin buscar reconocimiento. Aquella cuya única recompensa es la satisfacción silenciosa de un trabajo bien hecho. La placa en la esquina del almirante se convirtió en un símbolo para toda la tripulación. Antes de una simulación importante, algunos oficiales jóvenes pasaban junto a ella y tocaban discretamente el metal frío. No como superstición, sino como una promesa personal de elegir competencia sobre arrogancia. La historia cambió lentamente la cultura de la instalación. El orgullo dejó de basarse en tecnología intimidante o actitudes agresivas.
comenzó a construirse sobre humildad, conocimiento profundo y respeto mutuo. La gente empezó a ver grandeza no solo en los oficiales con uniformes llenos de medallas, sino también en el técnico callado del rincón, en la analista tímida de lentes gruesos, en el contratista civil vestido de manera sencilla. Aprendieron a escuchar el silencio entre las palabras, a observar las manos firmes, la mirada tranquila, la concentración serena que revela el verdadero dominio. El impacto de aquel día fue imposible de medir. No solo reparó un sistema roto, comenzó a reparar una cultura rota. Meses después del incidente, Miller recibió un pequeño paquete sin remitente. Dentro había una elegante tableta de datos. No incluía ninguna nota, pero al encenderla descubrió que contenía un único archivo, una copia privada y anotada del código fuente original del sistema operativo Cerberus. Era mucho más que un regalo. Era un acto de confianza absoluta. Y también un mensaje. El legado no debía pertenecer a una sola persona. Debía transmitirse, como una antorcha de conocimiento entregada a la siguiente generación de profesionales silenciosos. Miller comprendió entonces que el verdadero legado no es algo encerrado en un museo. Es el conocimiento que continúa vivo dentro de las personas que vienen después. Es la competencia silenciosa que sigue resonando mucho después de que desaparecen los gritos. La historia de la almirante Rostova terminó convirtiéndose en parte permanente del ADN de la Marina. Un mito moderno con una enseñanza antigua. El carácter no se revela por el volumen de la voz, sino por la precisión de las acciones. Una verdad que va mucho más allá de las paredes metálicas de un centro de mando militar. Una verdad válida para cualquier trabajo, cualquier equipo y cualquier persona. Porque la mayor fortaleza muchas veces es invisible. La autoridad más profunda rara vez necesita hablar. Y el verdadero respeto jamás puede exigirse. Debe ganarse, mediante competencia silenciosa, firme e inquebrantable.